Y yo tendría que presentar a Santiago, pero yo no sé si hace falta. Santiago es Santiago. No, Santiago es un impresentable. Es un impresentable. Entonces por eso no te puedo presentar. Por eso. Permitirme que diga 4 cosas solamente, porque me salen de dentro. Santiago, en primer lugar, es un amigo. Es un amigo entrañable. Y entonces, pues, es de esos amigos que tienes la seguridad plena de que cuando le pides algo te va a decir que sí. Entonces yo tengo un complejo tremendo de abusar de su bondad, de su disponibilidad, porque es verdad, cada vez que le pido algo me dice que sí y además es que es inmediato, vamos. Así que le pedí que viniera a hablarnos en esta reunión y dijo que sí, y entonces aquí le tenemos, ¿eh? Bueno, de su historial profesional y académico y tal, pues yo creo que hemos hablado muchas veces. Es un hombre de letras, es un hombre de catedrático de literatura. Bueno, hasta tuviste un cargo político de director general de educación en el gobierno de Navarra, ¿cierto? Pero vamos, lo suyo es, sobre todo, y prácticamente lo único importante, es adorador nocturno y es enamorado de la Eucaristía, con lo cual, amigo, enamorado de la Eucaristía, literato, etcétera, etcétera. Entonces, pues, ya con esto ya no digo nada más, os lo dejo para vosotros. Gracias. Bueno, está claro que ha puesto el fundamento por el cual estoy yo aquí, y es que somos amigos. Pero desde hace 2 días, pues igual más de, mejor no decirlo, 50 años pueden ser. 50 y seguramente. Ese lo sabe, yo más imprecisión. Pero tengo el orgullo de ser su amigo y haber aprendido muchísimo desde su amistad. En segundo lugar, nunca diré que no a nada que se me convoque para difundir la Eucaristía. No diré nunca que no. Y espero que aunque esté tambaleándome, no pueda respirar, que mis últimas palabras sean decir, tenemos una herencia impresionante. El don más grande que tiene la humanidad es Cristo Eucaristía. Es, iba a decir una herejía, es mentira que la nube, cuando la ascensión nos entretenía la mirada hacia lo alto, y estaban todos los apóstoles mirando y mirando y mirando. Y ¿a dónde miráis, Galileos? Es que no se fue. ¿A dónde miráis? Adoradores. ¿A dónde se fue el Señor? Se quedó con nosotros. No hay Jerusalén, no hay Nazaret, no hay ningún rincón al que hay que ir a ver la tierra del Señor y hay que pisotearla, pero nada hay más cerca, ni Jerusalén, ni Belén, ni nada como el Santísimo. Es que Dios está ahí. Este es el misterio. Entonces, claro, esa es nuestra fe y ese es el principio vital por el cual, aun en la cruz y en las dificultades y en todo lo que nos pueda acarrear la vida, que es cruz, pues uno se siente erguido. Levantad vuestras cabezas, porque es la hora de nuestra salvación. Nosotros tenemos una voz de esperanza, nunca de tristeza. La voz de esperanza es: el Señor se ha quedado con nosotros para que podamos estar con Él, para que podamos consolarnos, para poderle consolar, para estar recibiendo fuerzas para la cotidianidad, que no hemos tenido vocación para quedarnos en el templo, sino para salir a las 1000 actividades que Dios nos ha encomendado. Incluso la de director general, que se me ha olvidado todo. Estuve 12 años y me parece que fueron todo pecado. En aquellos años, que algunas cosillas hicimos. Bueno, pero yo vengo a hablar de otra cosa que me parece importantísima, y es el concepto de consagración. El concepto de consagración, la Iglesia nos lo ha pedido. La Iglesia española, en este caso a través del obispo de Getafe, luego se ha ido extendiendo y va a haber un acto nacional.
que nos obliga a repasar, a revisar, a profundizar en el concepto de consagración. Yo lo tengo fácil en el sentido de que la pregunta con la que me habéis titulado la charla, ¿por qué es necesaria la consagración?, quiero daros la primera respuesta en las propias palabras que Monseñor Ginés García Bertrán, lo citabais ayer, os he oído en algún momento, en la apertura del año jubilar, de diciembre del año pasado, y que en forma de entrevista publica Alfa y Omega. Creo que vale la pena leerlo, porque resume el núcleo, lo central de lo que es una consagración. ¿Cuál es el sentido, le preguntan, de la consagración de una persona, de una familia o de un país al Sagrado Corazón? Le pregunta a Monseñor. Y contesta, la consagración es una cuestión de amor. Es la respuesta de nuestro amor al amor primero, al amor de Dios. Nosotros, conscientes de este amor, le confiamos nuestra vida. Dios nos ha creado para Él y quiere nuestro amor. Y nosotros, sabiendo de este amor, le confiamos todo lo que somos. Y, ¿por qué no?, también nuestra realidad, para que nos cuide y nos bendiga. Algunos pueden pensar, que es la gran pregunta que en definitiva está en la expresión necesaria, ¿es necesaria la consagración? El propio Monseñor se adelanta y dice, algunos pueden pensar, ¿cómo consagrar España al corazón de Jesús? Y los que no creen, y los que no quieren, también para ellos, contesta él, queremos lo mejor. Y Cristo, como dice San Pablo, es con mucho lo mejor. No falto a la libertad de nadie, solo deseo que el bien, la paz, el amor. Fijaros lo que dice, no falto a la libertad de nadie. Yo no le estoy sacando la pistola a nadie, pero yo manifiesto mi fe, no falto a la libertad de nadie, solo deseo que el bien, la paz, el amor, la salvación sea para todos. Y por eso lo pongo en el corazón abierto del Redentor. Así es, añade, nuestra celebración no es, esto es muy importante, no es la añoranza de tiempos pasados, no, cuando se hizo aquella vez que España reaccionó multitudinaria, que es un acto de amor, hoy, ahora, por la cual le pedimos al Señor, en este tiempo de apostasía generalizada, que tenga piedad de nuestra nación, como que tenga piedad de mi familia, que tengo el deseo de consagrarla, como también deseo que cada sección de la adoración, cada grupito, por favor, los adoradores, consagrad vuestras familias, consagrad el grupo, haced un acto sencillo, no hace falta banderas ni nada de nada, más que ante el Señor. Una de las... A mí me encantaría que fuera sugerencia y que lo coordinarais, porque tiene que ser, la adoración nocturna proclama la soberanía del Señor y le reconoce y acata y por eso estamos por las noches o cuando vayamos de visita al Santísimo. No es un problema de nostalgia ni de añoranza de tiempos pasados, sino la oportunidad de renovación de nuestra fe y de nuestra vida cotidiana. Será un tiempo sin duda propicio para la conversión personal. Una de las palabras claves de la consagración, que hay que tenerla muy clara, es recuperar el espíritu misionero. ¿Qué dijo? Consagración, espíritu misionero, pues es la clave. Cuando tienes el espíritu apostólico de querer difundir, cuentas con el Señor y le pides que por favor nos eche una mano en la situación en la que estamos. Pero es el amor a la difusión del bien, de la verdad y de la belleza del Señor que nos ha regalado en todo lo que es el contenido de la fe. Será un tiempo sin duda propicio para la conversión. Yo espero y pido para esta diócesis, para toda España, que la renovación de la consagración al corazón de Cristo sea un motivo
de nuevo ardor apostólico para llevar a tantos y tantos que no conocen al Señor. Si del costado abierto de Cristo nació la Iglesia, del amor de su corazón ha de surgir la renovación eclesial. Son palabras de la convocatoria. Asimismo, el obispo auxiliar, Monseñor Rico Pavés, en las palabras de presentación del centenario, explica el lema: sus heridas nos han curado. Meditadlas despacio. Sus heridas, el corazón de Jesús. Las heridas del Señor, la crucifixión, las 5 llagas, todas son las que el Señor presenta para reclamar mi curación y la de mi familia y la de España y la del mundo entero. No son mis hechos, ni mis virtudes, ni mis glorias, ni mis... nada. Las 5 llagas de Cristo. Mis llagas me han curado. Sus heridas nos han curado. ¿Y qué avalas tú para poderte presentar ante mí? Las heridas de mi Señor. Esta es la clave. Y desde esta clave nos consagramos y proclamamos la maravilla de lo que hemos recibido. El Señor es el Dios de mi pueblo. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. Iremos profundizando un poquito más sobre este tema. Hay un planteamiento general que quiero haceros, que es una palabra polisémica, decimos los de literatura, polisémica, que tiene muchos significados. Y es bueno tenerlo en cuenta, porque a veces nos hacemos barullo. No vosotros, pero es muy habitual el poderse confundir. Hay una primera expresión en castellano que es cuando una persona se dedica en hoz y coz a hacer una cosa, dice, consagró su vida al deporte, yo qué sé, o esta novela le consagró como gran escritor. Eso es una acepción, pero no me interesa. A nosotros en este acto que estamos aquí hay otras acepciones que sí debemos discernir. La primera acepción, diríamos que la palabra consagración significa dedicación en exclusiva de algo para alguien. Por ejemplo, acto litúrgico por el cual un cáliz queda consagrado para la celebración y queda convertido en exclusiva para eso. Y es sacrilegio cualquier intento de querer utilizar un templo, una capilla, un altar. Y consagrar en este sentido también significa dedicar una persona. El sacerdote fue consagrado, la persona fulanito de tal, como sacerdote, obispo. Los religiosos, las monjas, se consagran en esta acepción. Dedican su vida para servicio exclusivo del Señor. Pero esto que es así, es la primera acepción, ¿no? Es una de las acepciones importantes, dedicar algo. Previamente, por acto de fe, nosotros sabemos que la palabra consagración sublime, en su grado máximo, es la que decimos de la liturgia de la misa, el momento en que las palabras del sacerdote transforman el pan, las especies del pan y del vino, en el cuerpo y la sangre. Decimos, ha llegado el momento de la consagración, entraste en el momento de la consagración. Estamos hablando de acepciones distintas, porque el grado supremo, el milagro por excelencia, lo más inaudito es que el pan, cosa, sea la cobertura del Señor, para nuestro alimento y nuestro bien. Claro, eso es consagrar, eso es una consagración. El pan se convierte, pero no es esa la acepción que nosotros tenemos que tener en cuenta. Hay que saberla, pero como referente sublime. Hay una tercera que también conviene recordar y que no es la que vamos a conmemorar. El acto supremo de todo bautizado es la consagración. Todo bautizado, en el momento del bautismo, al hacerle hijo de Dios y heredero del cielo, ha quedado consagrado al Señor. Esta consagración es la que hemos aprendido, hoy mismo en misa nos lo recordaba Mosén Juan, cuando nos decía que San Ignacio de Loyola recordaba aquello de el principio y fundamento.
la consagración de todo bautizado es amar y servir a Dios en esta vida y después gozarlo en la eterna. ¿Para qué hemos venido a este mundo? Para amar y servir a Dios en esta vida. ¿Y qué significa eso? Consagración radical. Pero fijaros bien, con el triple don de profeta, sacerdote y rey. Yo, pobre de mí, padre de familia, maestro de escuela o profesor de instituto, yo tengo don de rey. Tienes autoridad de rey para poder poner lo que está en el ámbito de tu responsabilidad en el orden que Dios quiere. No en el templo, en tu vivir. Y eres sacerdote porque todo lo que haces a lo largo del día se lo ofreces al Señor como sacrificio de alabanza y de expiación. Es el ofrecimiento de obras todos los días. Y somos profetas. No porque hablo aquí. La profecía está muchas veces solo con que te vean en casa viendo lo que haces, sin protestar, haciendo el servicio a tu hijo, a tu hija, y que puede estar nervioso y tú en cambio tienes paciencia. Eso es ser profeta, porque la mansedumbre de Cristo está en él. El triple don es el gran misterio de todo creyente. Es el que hace que vayamos por el mundo con la cabeza erguida, con absoluta humildad, porque no somos merecedores del don recibido, pero por el cual la dignidad de hijo de Dios es impresionante. Soy sacerdote, no ministerial, pero sí. Soy rey. No debo hacer esto porque no es prudente, pero si eres rey. Y te han mandado que hagas aquello que tienes que hacer, pues claro que sí. Y sin embargo no te piden ira, ni te piden violencia, ni te piden ejercicio de la autoridad. En aquello que tengas, y a veces, muchas veces, el ejercicio de la autoridad es la prudencia de callar. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Pero es saber que las cosas no son indiferentes, que se puede hacer de una manera, que no, hay una manera. Otra cosa es que yo sea cobarde. Eso es otra cosa. Pero Dios me ha dado autoridad para que en el ámbito de lo que yo tengo, que está bajo mi ámbito, mi responsabilidad, la ejerza con autoridad de rey, de sacerdote, lo consagre, y de profeta. Conozca la verdad y la diga. Por eso hay que estudiar, y hay que oír, y hay que escuchar, y hay que profundizar en la materia de tu especialidad. Yo no sé griego, tengo que saber literatura. Y esa literatura es la que el Señor puso en mis manos para que yo predique la verdad y diga la verdad. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Cada uno en su taller de ebanistería, cada uno en hacer bien las cosas, conociendo lo que le corresponde a cada cosa. Pues por ahí va la consagración, por ahí va un gran principio de la consagración más raíz, radical. Pero estoy hablando de los bautizados. Y sin embargo la consagración a la que nos vamos a referir, y que el obispo ha dicho, y si alguien no es creyente, puedes hacer en su nombre la consagración. Luego hay otra acepción, y esta es la que precisamente constituye la clave, y que incluso León XIII lo llegó a llamar acepción nueva, que ya veréis que bueno, de nueva relativamente, porque en la Iglesia nada es nuevo, todo está en el germen del Evangelio. Y como os haré ver, el concepto de el reconocimiento de la soberanía de Dios sobre todo es precisamente una de las claves de la actitud del creyente y de lo que la Iglesia trae como mensaje de novedad. Digo yo que es una acepción nueva, ¿por qué? Porque es lo que vamos a celebrar el 30 de junio del 2019 en el Cerro de los Ángeles, con motivo de la conmemoración del centenario de la consagración por Alfonso XIII. La consagración de España al Sagrado Corazón es la concreción histórica de una acepción nueva, que fue manifestando en un proceso muy lento, a partir de las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque. ¿Qué misterio es este? O sea, la Iglesia recibió la tradición y la revelación como las fuentes del depósito de la fe.
Eso es el cuidado y la responsabilidad de la Iglesia. Y la Iglesia tiene que velar por conservar el depósito de la fe, está claro. Pero mire usted por dónde esto que iba transmitiéndose y se vivía a lo largo de la historia, y que no era necesario explicitarse. ¿Os creéis que los reyes medievales necesitaban hacer consagración de sus reinos? No, porque eran consagrados. Es decir, la concepción de un hombre de la cristiandad es que todo giraba en torno del Señor. No era necesario decir, oye, y ahora vamos a... que no. ¿Cuándo se ve necesario? Curiosamente, a partir en el que se pone en duda, precisamente a partir del siglo XVII, no olvidéis nunca, como hecho histórico, la referencia a la paz de Westfalia, que te pone fin a las guerras de religión, y es un acontecimiento histórico impresionante. A partir de ahí, Daniel Ross, uno de los historiadores católicos, jesuita él, decía que la paz de Westfalia es el cementerio de la cristiandad. O sea, ahí se pone fin a lo que era la concepción de la antigua cristiandad. Y curiosamente, 30 años después de la paz de Westfalia, o 20 y tantos, a una monjita que no tenía nada más que enfermedades y debilidades y tal, se le aparece el Señor y le dice, oye, que tienes una misión nueva. Pero si no sé ni escribir, si estoy llena de enfermedades. Es que la historia es impresionante, porque en los tiempos modernos, aparte de la voz del Papa, aparte de la voz de la Iglesia, aparte de todo lo que es el magisterio de la Iglesia, Dios ha querido que por vía de revelaciones privadas se recordara la misión fundamental del Evangelio. Y entonces la maravilla de Santa Margarita María de Alacoque es que nada menos que le van a decir, pues que le tiene que pedir a Luis XIV, ¿qué? Al Rey Sol, que sí, al Rey Sol. Yo, pero si por lo justo se hablar, pues tienes que ir a decir una carta por la cual le digas, Luis XIV, tienes que consagrar Francia al corazón de Jesús. ¿Qué? ¿Os imagináis cómo reaccionó Luis XIV? Pues ya os lo podéis imaginar. Y Luis XV, por el estilo. ¿Sabéis quién consagró a Francia? ¿Qué rey? Luis XVI. ¿Y sabéis cuándo? La víspera en que le iban a cortar la cabeza. En la cárcel del Temple. Se acordó de Santa Margarita. Pero a mí lo que más me impresiona de esto, porque fijaros bien, Corazón de Jesús y Fátima es la continuación de la misma historia. El segundo paso en el proceso de la presencia de revelación a una monjita o a unos niños, es precisamente el recordar lo nuclear del Evangelio. O sea, no son apariciones, pues sí, maravillosas, ¿no? Para hacernos caer en la que son maravillosas y que es toda una misma historia, la presencia de la Virgen en los tiempos modernos, sino que es la continuidad de algo que nos está diciendo, mirad que el mundo se va a perder, porque va a apostatar de Dios, y no hay más que una manera. Y entonces te recuerdan las claves: oración, penitencia, consagración, todo lo que sea, desde la voz de unos niños o desde la voz de una monjita débil. Y entonces a mí me impresiona mucho en Fátima. ¿Recordáis cuando, me parece que fue en el año 29, cuando se le aparece a Lucía, la Virgen, en esos años, y le dice que es que me tienes que consagrar a mi corazón inmaculado? Es el momento en el que se desvela. ¿Sabéis qué le contó la Virgen? ¿Sabéis que la Virgen sabe la historia mejor que nosotros? A mí se me ponen los pelos de punta, me siento calmo. Le dice tenéis que consagrar el corazón a mi corazón, y lo tiene que hacer el Papa, unión de todos los obispos, todo lo que conocéis, que luego lo hizo el Papa en el 84, el 25 de marzo. Y le dice de pronto, porque os va a pasar, le dice la Virgen, como le pasó a Luis XVI, que lo consagró, pero ya era tarde.
Y aquí va a pasar lo mismo. Va a hacer que llegue, pero cuando se hayan extendido por todo el mundo los errores del comunismo. Eso está escrito, eso está dicho por el Virgen. Dices, ¿qué? Claro, a lo mejor dices, sí, pero cayó el muro de Berlín, bendito sea Dios. Es verdad. Pero sabéis que no se puede explicar la ideología de género, por ejemplo, sino en clave marxista. La lucha entre el marxismo se ha extendido, sus errores. ¿Qué remedio puede venir? La consagración a los corazones de Jesús y de María. ¿Quién lo dice? Pues empezó con la voz de una monjita, siguió con la de unos niños y otras. Las historias de la fe son maravillosas, de la aparición de la Virgen en presencia del proceso de las revoluciones. La medalla milagrosa es en 1830, cuando precisamente estalla la revolución, la segunda comuna en Francia. Y entonces tú toma esta imagencita y verás tú lo que... Quiero decir, ¿qué es esto? Frente al racionalismo y a la autonomía y a la autosuficiencia del hombre, la Virgen dice, anda, niñito, toma esto y verás cómo te curas. O sea, nos obliga a ponernos como niños en manos del Señor, como remedio a tantas locuras. Pues bien, es muy curioso el ver cómo pues contó con estos instrumentos de revelaciones privadas, pero que la Iglesia ha ido incorporando hasta ser voz de doctrina común de los papas. No es una revelación privada de una monjita preciosa, no, es que la Iglesia lo ha asumido. Y entre las cosas más impresionantes es ver el lento proceso, la prudencia de la Iglesia para ir pasándolo a declarar que se podía hacer una misa específica en honor del Sagrado Corazón en Polonia, el pasar a hacer consagraciones por zonas, es decir, la Iglesia fue prudentemente. Pero si yo tuviera que detenerme para saltar a la concepción realmente nueva de esta cuarta acepción, por decirlo así, que es la que nos interesa, hay que situarse en dos momentos claves, que son Pío IX y León XIII. En la propia Annum Sacrum se nos va a contar que en tiempos de Pío IX, 1873 me parece, recibe más de 500 cartas de obispos de todo el mundo pidiéndole la consagración del orbe. En ese momento Pío IX, el beato Pío IX, es decir, que no era pusilánime, que ha escrito el sílabus y ha escrito toda la doctrina condenando a la modernidad, le llega ese momento y no se atreve a consagrar el orbe. Y en esa fecha consagra al orbe católico, a los creyentes. Esto vale la pena profundizar. ¿Qué quiere decir? Pues que la gran pregunta que nos hacemos, pero yo puedo representar a los no creyentes. Es decir, y entonces claro, era necesario profundizar en el tema. Profundizar no porque no se supiera, sino porque me parece que el Señor obrase para hacernos ahondar en el sentido de lo que son las cosas. Digo que no es que diga nada nuevo, no es que sea nuevo. Mirad, ¿queréis entender la consagración? ¿Queréis entender la consagración que llamo nueva? Pues os lo voy a decir y diréis, no, esta mañana la habéis hecho. Todos los he visto. Pero ¿sabéis lo que significa esta frase? Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
Fijaros qué palabra que se nos pasa inadvertida a veces. Mientras. Uno podría decir, bueno, cuando vaya al cielo va todo. No. Aquí y ahora. Mientras esperamos la gloriosa venida. Mientras es en nuestro tiempo. Mientras es ahora. En medio de la apostasía general. Mientras esperamos la gloriosa venida. ¿Mientras qué? ¿Qué has dicho tú esta mañana, bandido? Paco. Tú has dicho, tuyo es el reino. Tuyo el poder y la gloria. Por siempre, Señor. ¿Pero qué es una consagración? Es esto. Es esto. Lo que hacemos es reconocer lo que es de Dios. No soy yo quien como cuando al recibir el bautismo, yo quedé destinado a... Es un acto de fe y un acto de amor, por el cual yo consagro y le reconozco a Dios lo que Él tiene, que yo no le doy ni un gramo de nada. Lo que hago es decir, tuyo es, porque es, no porque te lo digo yo. No es un problema de votación democrática. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. Este es el auténtico sentido de lo que vamos a hacer en un acto solemne, porque la Iglesia quiso, en el proceso que vamos viendo, sobre todo con León XIII, que fuera un acto público y solemne de todo lo que tenga autoridad. Si podían estar las naciones en representación con sus autoridades, maravilloso, como cuando lo hizo en el Ecuador García Morente, Gabriel, mártir, según dice, por haberlo consagrado. O Alfonso XIII, que es una oración sobrecogedora, que la habéis estudiado, tiene sus raíces, sus fuentes, pero es una preciosidad. Muy bien, claro, porque todo el que tiene autoridad puede consagrar. Por eso tú, en nombre de tu familia, puedes consagrar tu familia, porque tienes autoridad. Pero si tengo 3 hijos que no van a misa, conságralos, porque tienes autoridad de reconocer la soberanía del Señor. ¿Me explico? Y tienes que hacerlo como grupo de adoración. Es que vamos muy mal, Señor, tú eres el jefe de la adoración. Ya está bien. Vamos a poner todo en las manos del Señor. Y eso significa consagración. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. Y lo decimos en todas las misas. Y a mí me sobrecoge el mientras. Mientras. Cuando está en el cielo lo pongo en duda, supongo. Que no pondré en duda. Pero mientras, pues mientras es aquí. Cuando estamos bastante a 8. Y en este mientras, tuyo es el reino. Y esto es lo que vamos a hacer. Y entonces es el reconocimiento de la soberanía de Cristo, pues claro, por quien todo fue hecho, verdad inherente a nuestra fe, aunque no lo exterioricemos, en las misas lo exteriorizamos, pero que ha manifestado su voluntad a través de estas apariciones privadas, pero que ahora las ha asumido la Iglesia, para que lo proclamemos materialmente, como, en fin, como remedio de todos los males espirituales y materiales que el mundo tiene. Es tremendo. Es admirable, por ejemplo, es lo que os decía, el lento proceso de la Iglesia, os lo he dicho antes, cómo se fue consagrando poco a poco, como lo de Fátima, como tantas cosas que... Pero hay 2 hitos que me parece que son claves y que también los he mencionado. 2 fechas quiero resaltar. La primera fue la de Pío IX. He dicho 73, pero es en el 75. Tú corrígeme, Luis, que eres el sabio. Hombre, la historia te la sabes tú, y aquí estamos en familia. Solo hace falta que toleres errores. 1875, Pío IX consagró el orbe católico, pero tuvieron que pasar 24 años, 25 casi, para que luego León XIII publicara el gran documento del Agnus Sacro. Y es una maravilla el texto, muy simple, muy profundo,
muy sencillo, pero de los que hay que leer, porque ahí se explica. El documento probablemente más importante para comprender lo que entraña el concepto de consagración en esta acepción que yo le llamo nueva, pero que de nueva no tiene en la doctrina de la Iglesia. La Annum Sacrum es algo que ha sido tan nuclear en la historia de la Iglesia desde que se publica en el 89, en el 98, 90, el último año del siglo pasado, que a partir de entonces no ha habido pontífice que no la ha hecho recordar. Incluso a los 6 años, San Pío X, y a partir de ahí todos los pontífices, por favor, que esta es la clave, que esta es madre del Cordero, que en la apostasía, siempre en una dirección. Tú eres el Señor, tú eres el Señor. Y entonces, en este momento, pero mira cómo se me van a raudales los hijos de la Iglesia, tú eres el Señor. Esta es lo que se nos pide. Entonces es un acto de proclamación de nuestra fe. Y cuanto en el ámbito de tu autoridad, de aquello que sea bajo tu responsabilidad. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. Por siempre, Señor. Esto es la clave. Pues la Annum Sacrum dice, además, fijaros con qué palabras lo dice el propio pontífice. No es la primera vez que el proyecto que anunciamos se ha puesto sobre el tapete. En efecto, hace alrededor de 25 años, esto es León XIII, al acercarse la solemnidad del segundo centenario del día en que la bienaventurada Margarita María de Alacoque había recibido de Dios la orden de propagar el culto al corazón divino, hubo muchas cartas apremiantes que procedían no solamente de particulares, sino también de obispos, que fueron enviadas en gran número a todas partes y dirigidas a Pío. No, ellas pretendían obtener que el soberano pontífice quisiera consagrar al Sagrado Corazón de Jesús todo el género humano. Se prefirió entonces, dice con prudencia, prefirió el Papa en ese momento no hacerlo. Se prefirió entonces diferirlo a fin de ir madurando más seriamente la decisión, a la espera ciertas ciudades, eso es, mientras llegaba ese momento de luz y de conocimiento pleno, muchas ciudades recibieron la autorización de consagrarse por su cuenta, si así lo deseaban, y se prescribió una fórmula de consagración, y de pronto dice, pero ahora han sobrevenido los motivos por los cuales veo claro que lo tengo que hacer y consagrar. Entonces, introduzco una pequeña anécdota. El Señor, os he dicho, se está valiendo en nuestros tiempos incrédulos y racionalistas y autosuficientes, sabios y grandes, contar con gente, pues niños o enfermos, pero también con gente importante. Hay una monjita que se conserva incorrupta en Oporto, que es, me parece que es Sor María del Divino Corazón. Era de la máxima aristocracia alemana en su historia. Esto es de finales del siglo XIX y muere en el mismo año en que va a proclamar la consagración, el Annum Sacrum. Recibió el encargo de decirle al Papa que tenía que consagrar. ¡Hala! Otra vez. ¿Pero quién es esa que me pide? Pues se lo tomó en serio, la primera vez no. Pero la segunda vez que recibió la carta, dijo, oye, enteraros quién es esa pelmaza. Y empezó a ver que había, y le dijeron todos que era una santa, que era una mujer creíble. ¿Y qué es lo que le pedía? Que por, iba a decir insinuación, súplica, bueno, la palabra que fuera, pues que tenía que consagrar. Le tocó el corazón, porque además le hizo como una especie de sugerencia. A mí me conmueven mucho estas cosas, porque le dijo, y además, hasta te vas a curar.
León XIII estaba pasando un momento de salud bastante delicado y tuvo alguna intervención fuerte, me parece, ¿no? Era muy mayor ya. Aparte de que era muy mayor. Pero me hizo mucha gracia porque se ilusionó. O sea, cuando dice, este vejestorio que me has dado un día más que un día menos, ¿cuándo? Le dijo, te prolongaré algún día tu vida. O sea, que es la retera como son. Pero me conmueve porque es así la naturaleza humana, ¿no? Y entonces dice, habiendo sobrevenido ahora otros motivos. Pues sí, motivos de profundización en la doctrina, pero también de favores recibidos. O sea, le ha escuchado y entonces dijo, hay que consagrarlo. Y entonces es que la Beata María del Divino Corazón se ata ya con fama de santo, su cuerpo incorrupto está, ¿no? No. ¿Ahora no? No, es que, ¿qué año fue? En una de las peregrinaciones a Fátima, después de la peregrinación, por medio de Jorge Lence, tuvimos una hora santa en el sitio donde, en Oporto, Sí, donde está ella. Oporto. Y lo que pasa es que no, por lo visto, cuando descubrieron los restos en el cementerio, sí que estaba incorrupta, pero no quiere decir. Bueno, es igual. Es igual. Me da igual. Ahí Quiero está, decir que no es signo de en la santidad iglesia- la incorrupción. En la iglesia donde están los restos tuvimos una hora santa y fueron varios. Pero bueno, lo que es una santa por sus virtudes y su entrega y tal. Y lo que está claro es que es una mujer sencilla, santa, entregada para servir a las chicas descarriadas. La vocación de la orden era atender Del buen pastor. del buen pastor. Era, bueno, una mujer, una entrega. Bueno, pues esta mujer paralítica, que se quedó ya paralítica en los últimos años, le escribe al Papa pidiéndole que tiene que consagrar. Es decir, era necesario el reconocimiento de la soberanía de Dios desde la autoridad de la Iglesia. Si los demás lo ponían en duda, la Iglesia tenía el mandato de reconocer tuyo es el reino y proclamarlo. La pregunta es, ¿pero lo puedo hacer en nombre de los no creyentes? Y esta es la respuesta que se va a hacer precisamente con el Annus Sacrum. Mirad, hay unos... Salto al leer la Annus Sacrum para resaltar aspectos que a mí me parecen importantes. Por ejemplo, hay unos textos que hablan directamente de cuál es la finalidad de la consagración, según León XIII. Pero que es lo que luego repiten los obispos y lo que repite la Iglesia a lo largo, porque este es el documento por excelencia. Y entonces dice, rompiendo el orden lógico, adelanto unas palabras de León XIII en la encíclica que nos expresan primero, la finalidad y la urgencia de la consagración, como remedio de los terribles males presentes. Fijaros, primero, una consagración así aporta también a los estados la esperanza de una situación mejor, pues este acto de piedad puede establecer y fortalecer los lazos que unen naturalmente los asuntos públicos con Dios. En estos últimos tiempos, observad, lo dice en 1829. o sea, ha llovido, ¿no? 120 años. Y dice, en estos últimos tiempos, aquellos, sobre todo se ha erigido una especie de muro entre la Iglesia y la sociedad civil. Vaya, me suena. En la constitución y administración de los estados no se tiene en cuenta para nada la jurisdicción sagrada y divina. Y se pretende obtener que la religión no tenga ningún papel en la vida pública. Esta actitud desemboca en la pretensión de suprimir en el pueblo la ley cristiana. Si les fuera posible, hasta expulsarían a Dios de la misma tierra. ¿Os suena? Sí, ahora. Siendo los espíritus la presa de un orgullo tan insolente, es que puede sorprender que la mayor parte del género humano se debata en problemas tan profundos y esté atacada por una resaca que no deja a nadie al abrigo del miedo y del peligro. Estamos muy cerca de las primeras guerras mundiales y de las segundas y de todo el cataclismo.
Fatalmente acontece que los fundamentos más sólidos del bien público se desmoronan cuando se ha dejado de lado la religión. Dios, para que sus enemigos experimenten el castigo que habían provocado, mirad qué frase, les ha dejado a merced de sus malas inclinaciones, de suerte que abandonándose a sus pasiones se entreguen a una licencia excesiva. Es doctrina desde San Pablo, por decirlo así. Y ahí está abundancia de males que desde hace tiempo se ciernen sobre el mundo y que nos obligan a pedir el socorro de aquel que puede evitarlas. Esa es la finalidad de la consagración. Mientras, paz, líbranos de todos los males. Coged la lectura y veréis que ahí está todo esto. Porque hay que recurrir pues al único que es camino, verdad y vida. Segundo, cuidado que aquí hay otro argumento que cita León XIII, que es maravilloso. El cumplimiento de las promesas mesiánicas. Los males de este tiempo, la apostasía generalizada, ahí está. El remedio es Cristo. Segundo, el hombre ha errado. Cito a León XIII. Que vuelva a la senda recta de la verdad. Las tinieblas han invadido las almas. Que esta oscuridad sea disipada por la luz de la verdad. La muerte se ha enseñoreado de nosotros. Conquistemos la vida. Fijaros bien. Entonces nos será permitido sanar tantas heridas. Veremos, adoradores, renacer con toda justicia, la esperanza. En la antigua autoridad los esplendores de la fe reaparecerán, las espadas caerán, las armas se escaparán de nuestras manos cuando todos los hombres acepten el imperio de Cristo y sometan con alegría, y cuando toda lengua profese que el Señor Jesús está en la gloria de Dios Padre. Pero si esto es las promesas mesiánicas de que el reino se cumplirá después de una apostasía generalizada y probablemente de grandes sufrimientos y persecuciones. Segundo motivo, que lo dice así como de pasadilla y está ratificando las esperanzas del reino. Y tercero, para mí, devoto del Sagrado Corazón y de la Eucaristía, el emblema salvador para los tiempos modernos. Finalidad de la consagración, acordarnos del emblema salvador. Palabras de León XIII. Dice, en la época en que la Iglesia, aún próxima a sus orígenes, estaba oprimida bajo el yugo de los césares, un joven emperador percibió en el cielo una cruz que anunciaba y que preparaba una magnífica y próxima victoria. Y de pronto dice, hoy tenemos aquí otro emblema bendito y divino que se ofrece a nuestros ojos. Hoc signo vincis. ¿Cuál es el signo de hoy? Dice León XIII. Es el corazón sacratísimo de Jesús sobre el que se levanta la cruz y que brilla con un magnífico resplandor rodeado de llamas. En él debemos poner todas nuestras esperanzas. Tenemos que pedirle y esperar de él la salvación de los hombres. Esto está explicitado al decir ¿para qué la consagración? Según a mí me conmueve muchísimo, porque la actualidad te lo dice la propia realidad que describe, y la esperanza y el alivio. Y entonces dice, ¿qué desea el Santo Padre? Dice, pero ahora soñamos en una forma de veneración más importante aún, que pueda ser en cierta manera la plenitud y la perfección de todos los homenajes que se acostumbra a rendir al Sacratísimo Corazón. Confiamos que esta manifestación de piedad sea muy agradable a Jesucristo Redentor. Eso es lo que espera. Y entonces dice, lo más importante de la anuncia, como voy de tiempo mal. No, bien. Fundamentos doctrinales. Lo más importante es muy profundo, pero
lo nuclear. Si lo otro son los fines de la consagración y las esperanzas que podemos encontrar en ella, ahora es, ¿y por qué yo puedo consagrar a quien no es creyente? Esa es la gran pregunta. Dice, y responde, este testimonio general y solemne de respeto y de piedad se le debe a Jesucristo. Desde la fe, porque Él es el príncipe y el maestro supremo. De verdad, su imperio se extiende no solamente a las naciones que profesan la fe católica, o a los hombres que por haber recibido en su día el bautismo están unidos de derecho a la Iglesia, aunque se mantengan alejados por sus opiniones erróneas o por un disentimiento que les aparte de su ternura. El reino de Cristo también abraza a todos los hombres privados de la fe cristiana, de suerte que la universalidad del género humano está realmente sumisa al poder de Jesús, quien es el Hijo único de Dios Padre, que tiene la misma sustancia que Él y que es el esplendor de su gloria y figura de su sustancia. Hebreos. Necesariamente lo posee todo en común con el Padre. Tiene pues poder soberano sobre todas las cosas. Es un argumento teológico. ¿Qué estamos diciendo? Que por Cristo se hizo y para Cristo toda la creación. Luego es suya, porque Dios así lo ha querido, formando parte de su misma naturaleza, consubstancial al Padre. Bien. Por eso el Hijo de Dios dice de sí mismo por la boca del profeta: ya tengo yo consagrado a mi rey en Sión, mi monte santo. Él me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré en herencia las naciones, en propiedad los confines de la tierra. Es el Salmo. Por estas palabras Jesucristo declara que ha recibido de Dios el poder ya sobre la Iglesia que viene figurada por la montaña de Sión, ya sobre el resto del mundo, hasta los límites más alejados. ¿Sobre qué base se apoya este soberano poder? Se desprende de sus palabras: tú eres mi hijo. Por esta razón Jesucristo es el Hijo del Rey del mundo, que hereda todo poder. De ahí estas palabras: yo te daré las naciones por herencia. Pero hay que recordar además, sobre todo, que Jesucristo confirmó otro argumento, lo relativo a su imperio, no solo por los apóstoles y los profetas, sino por su propia boca. El gobernador romano: eres tu rey, tú lo has dicho, yo soy rey. La grandeza de este poder y la inmensidad infinita de este reino están confirmadas plenamente por las palabras de Jesucristo: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. No los apóstoles, Cristo mismo nos lo ha dicho. Efectivamente, él ejerció este derecho extraordinario que le pertenecía cuando envió a sus apóstoles a propagar su doctrina, clave de la consagración, a reunir a todos los hombres en una sola iglesia por el bautismo de salvación, a fin de imponer leyes que nadie pudiera desconocer sin poner en peligro su salvación eterna. Pero esto no es todo. Y dice más: Jesucristo ordena no solo en virtud de un derecho natural y como Hijo de Dios, sino también en virtud de derechos adquiridos. Doctrina que sabemos, pues nos arrancó del poder de las tinieblas. Es que nos compró con su sangre. Compró todos los hombres. Es muy curioso que nosotros durante mucho tiempo rezábamos en la consagración pro vobis et pro multis, pero en un momento se tradujo por todos, y es muy curioso porque las dos frases son verdaderas. Las dos son verdaderas. El Señor dio su sangre para la salvación de todos, pero por la vía de hecho no todos asumen la sangre redentora de Cristo. Y por eso, cuando en la Iglesia opta por el pro multis, lo que te está diciendo: ya rezas para que sean omnibus, para que sean todos, nos convoca a una actitud misionera. Si todos se salvan, ¿para qué voy a rezar por nadie?
Pero si muchos, ¿y los otros? Es una convocatoria a la súplica para pedirle al Señor que el ómnibus o promulti sean ómnibus. ¿Os dais cuenta? Ese es el espíritu de la consagración. Que los que no llegan, ómnibus para todos. Pero ¿quién lo hace? ¿Quién tiene autoridad? Es muy bonitas las citas de los teólogos, cuales San Agustín y Santo Tomás, que dirá, fijaros qué frase es Agustín: ¿buscáis lo que Cristo ha comprado? Ved lo que Él dio y sabréis lo que compró. La sangre de Cristo es el precio de la compra. ¿Qué otro objeto podría tener tal valor? ¿Cuál si no es el mundo entero? ¿Cuál si no todas las naciones? Por el universo entero Cristo pagó un precio semejante. San Agustín está en la Annus Sacrum. Y Santo Tomás, con su concepción teológica y filosófica, nos expone largamente por qué los mismos infieles están sometidos al poder de Cristo. Después de haberse preguntado si el poder judiciario de Jesucristo se extendía a todos los hombres y de haber afirmado que la autoridad judiciaria emana de la autoridad real, concluye netamente: todo está sometido a Cristo en cuanto a la potencia. ¿Recordáis potencia y acto? La potencia ya significa la posibilidad de ser. ¿Eso está o no está? La potencia significa que ahí está. Ahora, lo importante es ponerlo en acto. Y ahora, por eso dice, todo está sumido en Cristo en cuanto a la potencia, aunque no lo está todavía sometido en cuanto al ejercicio mismo de esa potencia. Este poder de Cristo y este imperio sobre los hombres se ejercen por la verdad, la justicia y sobre todo por la caridad. Claro, él insiste. Lo maravilloso es que esta consagración la hagamos lo más voluntaria posible. Por eso hay que hacerla personalmente. Es muy grato a Dios. Pero en esta doble base de su poder y de su dominación, Jesucristo nos permite añadir si de nuestra parte estamos conformes. Te lo pide a ti, creyente. Y añade, no obstante, por su bondad y caridad soberanas, no rehúsa nada que le ofrezcamos y que le consagremos, lo que ya le pertenece, como si fuera posesión nuestra. Es que estamos siempre con la teología de la humildad de Dios. O sea, es de Él y te lo ofrecemos nosotros, como si fuera. Pero eso es lo que nos pide. No solo no rehúsa esta ofrenda, sino que la desea y pide: hijo mío, dame tu corazón. Podemos pues serle enteramente agradables con nuestra buena voluntad y el afecto de nuestras almas, consagrándonos a Él. Estoy leyendo siempre a León XIII. Su imperio con alegría, sino que testimoniamos realmente que si lo que le ofrecemos nos perteneciera, se lo ofreceríamos. De todo corazón. Así pedimos a Dios quiera recibir de nosotros estos mismos objetos que ya le pertenecen de un modo absoluto. Esta es la eficacia del acto que estamos hablando. Y este es el sentido de sus palabras, puesto que el Sagrado Corazón es el símbolo y la imagen sensible de la caridad infinita de Jesucristo. Caridad que nos impulsa a amarnos los unos a los otros. Es natural que nos consagremos a este corazón tan santo. Obrar así, estarse y unirse a Jesucristo, pues los homenajes, señales de sumisión y de piedad que uno ofrece al divino corazón son referidos realmente y en propiedad a Cristo en persona. Y le agrada al Señor que se lo haga. El Papa, nos exhortamos y animamos a todos los fieles a que realicen con fervor este acto de piedad hacia el divino corazón, al que ya conocen y aman de verdad. Deseamos vivamente que se entreguen a esta manifestación el mismo día, a fin de que los sentimientos y los votos comunes de tantos millones de fieles sean presentados al mismo tiempo en el templo celestial. Pero, añade, podemos olvidar, insiste en el tema,
esa innumerable cantidad de hombres son los que aún no ha aparecido la luz de la verdadera fe. Nos representamos y ocupamos el lugar de aquel que vino a salvar lo que estaba perdido y que vertió su sangre para la salvación del género humano todo entero. Nos soñamos con asiduidad traer a la vida verdadera a todos esos que yacen en las sombras de muerte. Por eso nos hemos enviado por todas partes a los mensajeros de Cristo para instruirles. Y ahora, deplorando su triste suerte, nos los recomendamos con toda nuestra alma y los consagramos en cuanto depende de nos. Esa es la clave de la autoridad. Del Padre, y en este caso del Papa, o del Obispo, o del que lo representa. Al corazón sacratísimo de Jesús. De esta manera, el acto de piedad que aconsejamos a todos será útil para todos. Después de haberlo realizado, los que conocen y aman a Cristo sentirán crecer su fe y su amor hacia Él. Los que conociéndole son remisos a adquirir su ley y sus precios podrán obtener y reavivar en su corazón la llama de caridad. Y finalmente, imploramos a todos, con un esfuerzo unánime, la ayuda celestial. Pediremos que Jesucristo, a quien estamos sometidos en cuanto a la potencia, cita Santo Tomás, le sometamos un día en cuanto al ejercicio de esta potencia, y esto no solamente en el siglo futuro, cuando impondrá su voluntad sobre todos los seres, recompensando a los unos y castigando a los otros, sino aún en esta vida mortal, dejándoles la fe y la santidad, que puedan honrar a Dios en la práctica de la virtud, tal como conviene, y buscar y obtener la felicidad celeste y eterna. Finalmente, no queremos pasar en silencio un motivo particular. ¿Qué le curó? Que Leo XIII estaba muy contentivo, que le habían dado una prórroga. Un motivo particular, es verdad, pero legítimo y serio. Qué bonito. Lo que haces en bien de la Iglesia es lo importante. Y dice, pero también es legítimo dar gracias a Dios por los favores personales que nos hace. Que es bonito. Es que es consolador, que es que somos así. Que nos presiona a llevar a cabo esta manifestación, y es que Dios, autor de todos los bienes, nos ha liberado de una enfermedad peligrosa. Nos queremos recordar este beneficio y testimoniar públicamente nuestra gratitud para aumentar los homenajes rendidos al corazón de Jesús. La doctrina es verdadera, pero es que yo le tengo que dar gracias, ¿sabes? Me conmueve muchísimo. Dice, una por una me curaste. Bueno, pues también tú el orbe que te convierta. Hago caricatura un poco, pero qué gracioso es. Bueno, todos los papas lo han ratificado. Lo que decías ayer, lo que te escuché es verdadero. No es que sean unas revelaciones privadas, es que los papas lo han asumido a doctrina oficial de la Iglesia. Es la mejor síntesis del Evangelio. La devoción al corazón de Jesús y la presencia de la maternidad de la Virgen, la frase del Papa Francisco en Fátima. ¿Cuál fue la palabra primera que dijo? ¡Tenemos madre! ¿Recordáis? ¿Qué le dijo a la humanidad el Papa Francisco? ¡Tenemos madre! Es que tenemos madre. No, tenemos una madre quietita ahí que está. Por el amor de Dios, ¿conocéis una madre? ¿Sabéis lo que es una madre? ¿Sabéis lo que significa amar a una madre? ¿Y va a dejar que estemos perdidos de qué? ¿Cómo es que vienes tan tarde, hijo mío? Ah, pero no estabas durmiendo. ¿O no son experiencias vividas? Madre, que te podías haber agotado, pero no venías. Esa es María. Entonces, los detalles de las revelaciones privadas son el detallazo de una madre que está siguiendo el curso de la historia y nos dice, majillos, que os estáis perdiendo. Oh, es tremendo, es tremendo. Entonces, Juan Pablo II es fantástico en el documento que ratifica al centenario, que le tocó en un viaje a Polonia, y entonces en el
1999, pues allá se paró el viaje y dio un documento extraordinario. Pero lo bonito es ver cómo hace una síntesis de todo lo anterior y te va a decir cómo esta feliz circunstancia es además muy oportuna para reflexionar el significado y el valor del importante acto eclesial. Con la encíclica Annum Sacrum, el Papa León XIII confirmó cuanto habían hecho sus predecesores para conservar religiosamente y dar mayor relieve al culto y a la espiritualidad del Sagrado Corazón. Por favor, que esto no es una frase de cortesía que bien ha quedado con León XIII, que es doctrina, que es que cuando una doctrina se repite en el magisterio y se va repitiendo una otra vez, pasa a ser verdad universal, la eleva a categoría de depósito de la fe. No es solo una cosa piadosa, es decir, que tuve un rey que era muy bueno, ¿sabes? Y me sirvió de... Que no, que está diciendo que confirmó cuanto habían hecho sus predecesores. Además, con la consagración quería conseguir insignes frutos, en primer lugar, para la cristiandad, pero también para toda la sociedad humana. Al pedir que no solo fueran consagrados los creyentes, sino también todos los hombres, imprimía una orientación y un sentido nuevo. De ahí he sacado yo la palabra nuevos. Pero no es nuevo, es doctrina de la Iglesia. A la consagración que desde hacía ya 2 siglos practicaban personas, grupos, diócesis y naciones. Por tanto, la consagración del género humano al corazón de Jesús fue presentada por León XIII como cima y coronación de todos los honores que se debían presentar al Sacratísimo Corazón. Hay un párrafo que si no tenéis mucho tiempo y no queréis leeros la Annum Sacrum, la mejor síntesis la tenéis aquí. Recoge perfectamente la síntesis. Y entonces termina diciendo: la consagración, la fórmula que en la luz de... la consagración así entendida se ha de poner en relación con la acción misionera de la Iglesia misma, porque responde al deseo del corazón de Jesús de propagar en el mundo, a través de los miembros de su cuerpo, su entrega total al reino, y añadir cada vez más a la Iglesia en su ofrenda al Padre y en su ser para los demás. Yo quería decir algunas cosillas más, pero ando mal, ¿no? Vale, Como siempre. 5 minutillos. ¿Solo? No. Punto 1. Ahora me da la gana de ir por los cerros de Úbeda. Cuidado, hijos míos, cuidado, que vivimos en unos tiempos, en un predominio de lo racionalista peligroso que nos está contaminando. Por ejemplo, uno puede, viviendo como vivimos, y no me meto a juicios políticos, en una estructura democrática de tipo racional, cuidado, que en las estructuras democráticas del mundo occidental moderno, la voluntad ha sustituido a la razón. La razón no necesita conocer la verdad. Lo que hace falta es querer. ¿Cuál es el fundamento de una verdad? La mayoría de voluntades. ¿Un creyente puede aceptar eso? ¿Verdad que no? Entonces, no solo en el aborto, sino en la soberanía del Señor. Hay cosas que son del Señor. Entonces, cuidado, porque uno legítimamente puede ser demócrata, siempre que sepa que hay unos referentes morales que no nos puede pasar. No es cuestión esa, porque todas las formas políticas son legítimas, decían los clásicos. Pero sí me contamina, en el sentido de decir, bueno, pero sería bueno que se votara y que entonces la mayoría manifestara. Oiga, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de la verdad de Dios, única, universal, permanente, eterna. Me explico, ¿verdad? Segunda gran tentación. Y son palabras de Benedicto XVI. Este me preocupa mucho, muchísimo. Estamos en tiempos de relativismo. Hijo Benedicto XVI, con tanta sabiduría. En un discurso que
pronunció, y os aconsejo que lo busquéis, el Papa el 24 de octubre del 2014, ya fuera, o sea, emérito, el Papa emérito, les dijo unas cosas que a mí me parece que son de una actualidad enorme. Está hablando del espíritu misionero de la Iglesia. Y la pregunta que se hace es, ¿pero todavía sirve la misión? Se preguntan muchos hoy, dentro y fuera de la Iglesia. ¿De verdad la misión sigue siendo algo de actualidad? Pregunta Benedicto XVI en la universidad. ¿No sería más apropiado encontrarse en el diálogo? Cuidado. El diálogo, para nosotros, es un instrumento de encuentro y legítimo. Ya decía San Pedro, estad dispuesto siempre para dar una razón de vuestra esperanza, el famoso fin, pero con delicadeza y con respeto. O sea, yo puedo hablar de todo y con todos, pero para dar una razón de mi esperanza y con delicadeza y respeto. Pero, nos advierte el Papa, ¿no sería más apropiado encontrarse en el diálogo entre las religiones y servir juntos a la causa de la paz en el mundo? Es la gran tentación que nos viene ahora, ¿eh? La contrapregunta es, ¿el diálogo puede sustituir a la misión? Hoy muchos, en efecto, son de la idea de que las religiones deberían respetarse y en el diálogo entre ellos hacerse una fuerza común de paz. En este modo de pensar, la mayoría de las veces se presupone que las distintas religiones sean una variante de una única y misma realidad, que religión sea un género común que asume formas diferentes según las diferentes culturas, pero que expresa una misma realidad, la cuestión de la verdad, esa que en un principio movió a los cristianos más que a nadie, viene puesta entre paréntesis. Se presupone que la auténtica verdad de Dios, en un último análisis, es alcanzable y que en su mayoría se puede hacer presente lo que no se puede explicar con las palabras y la variedad de los símbolos. Y dice esta frase, que es por lo que la he elegido. Esta renuncia a la verdad parece real y útil para la paz entre las religiones del mundo. Y dice, pero a costa de un resultado letal para la fe. Es tremendo, ¿eh? Es decir, es que entonces no podemos dialogar. Claro que puedes dialogar, pero para dar razones de tu esperanza. No, pero es que todos somos iguales, da igual. Por lo tanto, ya llegaremos a una concordia y a una idea. Que no. Eso significaría una consecuencia letal, veneno letal. O sea, perderíamos la fe. Es que lo que hemos recibido es de Dios, no es nuestro. Es muy importante. Ahí os haría ver, pero no quiero entretenerme en esto. Es maravilloso todo lo que se nos ha dicho en la convocatoria para el acto del 30 de junio. Hay que leerlo despacio. Veréis que todo lo que está en el Annum Sacrum y en Juan Pablo II y en los papas está resonando. Es que no han cambiado las circunstancias, ya lo creo que han cambiado. Estamos en las antípodas. Pues aún así hay que hacer, porque no estamos implorando la fuerza de los hombres, sino la misericordia y el poder de Dios. La consagración de España al Sagrado Corazón sin duda fue un acontecimiento importante y los escenarios han cambiado radicalmente. Dice, sin embargo, el sentido de la consagración permanece actual del documento. Mirar al corazón del Redentor, acogernos a Él y pedir que viva en el corazón de los hombres de nuestro pueblo. Es un deseo legítimo, de bien de los que somos creyentes. Un deseo de bondad que queremos para todos, también para los que no creen. Está repitiendo a León XIII. Doctrina, por lo tanto, común de la Iglesia. El mismo Jesús le dice a Nicodemo que Dios no ha enviado al mundo, no para juzgarlo, sino para que se salve por él. Esta es la actitud.
Por eso, cualquier ataque que haya, queréis imponer, es el soberanismo de la ultraderecha, que lo que pretende, no entienden nada. Aquí no hay más soberano que el Señor, nosotros humildes acatadores, inmensamente respetuosos. Jamás llevaremos la fe con la violencia, pero suplicaremos porque todos se conviertan, sin duda. Y ahora 2 guiños. Y termino. Primer guiño. Ay, hijitos míos, mañana comienza la novena de la gracia. ¿Sabéis qué es la novena de la gracia? Alá, avivar vuestra memoria. Mañana empieza la novena de San Francisco Javier, mi patrón, el patrón de las misiones. 9 días anteriores al día en que se declaró la canonización de la Iglesia Navarra, propuso los jesuitas una novena de petición de gracias. Y eso se concretó en las famosas Javieradas, que son 2 hitos, la piedad popular en las romerías, que me hace mucha gracia porque la palabra Javierada es un neologismo navarro. La palabra común es romería o peregrinación, pero no, es que es como cuando cae una helada o cuando cae una pedregada. Javierada, o sea, aquí cae la piedra de Javier y nos machaca el corazón. Bueno, pues, ¿sabéis por qué lo traigo? Porque releo mucho las cartas. Tiene gracia que Carmen ayer me dijo, me gustaría leer las cartas de San Francisco Javier. ¿Me lo dijiste tú? ¿O me lo invento? Pues me lo inventaré, hija. O alguien me lo dijo. Mirad qué carta. Ni anillo al dedo. ¡Esto es increyente! Dice, en la carta que le dirige a San Ignacio de Loyola, estando en las Indias. Dice, una carta preciosa del año 1542. Dice, viniendo por el camino, le cuenta a su superior, llegué en un lugar de gentiles, donde no había ningún cristiano. Pues allá llegué. Viniendo, dice, en este lugar estaba una mujer con dolores de parto. Había 3 días. Y muchos desconfiaban de su vida. Y como a las invocaciones, esto, el misionero, y como las invocaciones de los gentiles no complacen a Dios, por ser todos los dioses de los gentiles demonios, y cita a los salmos, estaba con una capacidad de diálogo. Sus peticiones no eran oídas. ¿Cómo las van a oír los diablos? Entonces, fijaros lo que dice. Sus peticiones no eran oídas ni vistas en la presencia del Señor. Fui con uno de aquellos padres que venían conmigo a aquella casa, donde estaba aquella cuitada mujer con dolores de parto. Entrando en casa, comencé confiadamente a invocar el grande nombre de Cristo, no pensando que estaba en tierra ajena, sino creyendo más bien que del Señor es la tierra y lo que la llena, el mundo y los habitantes. Y comenzando por el credo, ahí entraba a machar todo. Y el Padre Nuestro, mi compañero, él no sabía la lengua, pero el compañero sí, declarando en lengua de ellos, vino ella por el favor divino a creer en los artículos de la fe. Demandóle si quería ser cristiana. Respondióme que de muy entera voluntad quería serlo. Recé entonces los evangelios en aquella casa, los cuales creo que en aquella casa nunca fueron dichos, y después bauticéla. ¿Qué más? Después del bautismo, inmediatamente dio a luz la que confiadamente esperó y creyó en Jesucristo.
Después bautice a su marido, a sus hijos, a sus hijas, al infante nacido aquel día, con todos los de la casa. Sonóse por el lugar lo que Dios, nuestro Señor, en esta casa obró. Y se le cansaba el brazo de tanto bautizo. Es que son demócratas cristianos, todos nosotros. Vamos, tranquilos. ¡Buah! Como te quema el corazón de amor, estás listo. Y no podía terminar sin mi amor. Fijaros, yo en la adoración nocturna no he nombrado a mi don Luis de Trelles, protector y santo mío. Pues voy a terminar con un soneto, si no me muero. No viene muy a cuento, pero como habla bien de Cristo, pues mejor. Fijaros qué soneto más para la Eucaristía. Para manifestar su omnipotencia, la consagración, decir, aún no contento Dios cuanto ha hecho, por su gloria miró y nuestro provecho, dejando entre los hombres su presencia. Al resplandor de la divina esencia, por quien tuvo el eterno su derecho, encerró de la carne en vaso estrecho, se encarga, mostrándose hombre y Dios por alta ciencia. Primer grado de Dios, acercándose la encarnación, por alta ciencia. Pero extremóse más Dios que aquella alteza de ser de Dios y hombre en pan y vino. Dejó con su palabra allí cubierta, porque al tocar humilde la corteza, el que por un bocado perdió el tino, Adán, en este halle a Dios con verdad plena. Dios se hizo pan, cosa, para que al acercarnos y poderlo tocar, la herida de Adán quede curada. Madre mía, eso es la Eucaristía, y esto es la consagración, y esto es con lo que quiero terminar. Muchas gracias. Y tenemos tiempo para una pregunta. Si alguien quiere hacer una pregunta, la pregunta, pues... Yo tengo la suerte de que aquí podéis preguntar lo que os dé la gana, porque como siempre cuento el chiste de Einstein, ¿recordáis? ¿Recordáis del chiste de Einstein? Estaba harto, pobre, cansado de ir de un lado para otro dando la misma conferencia, y un día el chofer se dio cuenta de lo cansado que estaba Einstein y le dijo: maestro, le he oído tantas veces que si quiere yo le ocupo su lugar y me visto con sus ropas y salgo al escenario y explico y leo la conferencia. ¿Serías capaz? Sí que lo soy. Y entonces se hizo la alternativa y subió al escenario impecablemente vestido, leyó la conferencia. Einstein estaba al fondo, medio dormitando. Termina la conferencia, aplausos, todo el mundo, qué bien, qué magnífico, estupendo, tal. Pero se levanta uno de los sabios y le dice: oiga, me gustaría que me aclarara el punto tercero de la parte segunda de la conferencia, donde usted me parece que lo ha dicho con precisión. Se queda así el chofer y le dice: pero usted sabe lo que pregunta. Es tan simple lo que usted pregunta que eso se lo puede responder hasta mi chofer. Aquí los choferes sois todos vosotros.